Bueno, entonces, puntualmente en la clase del día de hoy vamos a revisar el criterio de gráficas en Excel. Esta es una parte muy importante, ¿no? Esta es una de las, llamemos así, de las funcionalidades por las que utilizamos Excel. De pronto, cuando ya queremos mostrar los resultados, la mejor forma de mostrar los resultados sería a través de una gráfica, a través de un esquema, a través de un diagrama, llamémoslo así. Excel nos provee las herramientas para poder justamente visualizar los resultados en función de gráficas. Por eso es una de las partes que más se utiliza, ¿no? Cuando queremos ya empezar a mostrar la información, informes, queremos mostrar resultados, más que todo en la parte también financiera, ¿no? Entonces nos ayudamos mucho en la parte de gráficos. Creo que todos tenemos claro cuáles son los gráficos básicos y también vamos a ir viendo alguna serie de nuevos gráficos que también se podrían ir manejando. Bueno, entonces esto lo vamos a tomar en primera instancia, asimismo como un repaso. Vamos a ir desde lo sumamente básico y vamos a ir viendo también ciertos gráficos un poco no muy usuales, ¿no? Entonces, vamos a irnos orientando de esa manera. Cuando trabajemos en la unidad 3, ahí justamente vamos a utilizar bastante la parte gráfica, porque de cierta manera queremos presentar un análisis de datos. Y justamente para poder presentar el análisis de datos, nos vamos a ayudar mucho en la parte gráfica. Entonces, este va a ser un pequeño adelanto, una pequeña introducción. Y un poco más adelante también ya hemos de utilizar gráficos un poco más avanzados para poder dar una mejor forma, dar una mejor presentación a nuestros tableros de control o a nuestros dashboards, que es el objetivo que queremos hacerlo en la unidad 3. Bueno, vamos a empezar como siempre desde el punto de vista conceptual. Está publicado, ¿no? En el aula virtual está publicada una carpeta en donde están dos archivos, un PDF y un archivo de Excel. Bueno, vamos a ir revisando en primera instancia el PDF. Como siempre, vemos la parte conceptual y luego ya lo trabajamos enteramente en el Excel, ¿no? Entonces, voy a empezar a compartir el PDF. Ya, listo, entonces. Estamos con esta presentación, ¿no? Nos dice gráficos. ¿Sí están viendo la presentación? Ya, listo. Bueno, ¿qué vamos a ver aquí? Vamos a ver cómo representamos gráficamente la información, el concepto de gráficos, mini gráficos, el uso del asistente, tipos de gráficos y algo de gráficos en 3D. Bueno. Rápidamente, ¿qué es un gráfico, no? De pronto tenemos sumamente clara la idea de cómo hacemos un gráfico, pero siempre es bueno empezar conceptualizando, ¿no? Bueno, un gráfico en Excel es una representación gráfica de ciertos valores que nos permite hacer una comprobación comparativa de manera visual. Esto es muy importante, ¿no? Entonces aquí yo tengo una tabla de datos en donde tengo obviamente valores, cantidades, y acá tengo la representación gráfica de los mismos. Desde el punto de vista visual se nos va a hacer más fácil de pronto entender la gráfica que a ver una tabla llena de números o letras, ¿no? Entonces, desde ahí ya es una ayuda para poder entender mejor o explicar mejor lo que queremos justamente comunicar. Es muy importante entonces, obviamente, manejar adecuadamente este criterio de gráficos. ¿Qué más nos dice? Son objetos que podemos crear en el momento que lo necesitemos y que representan visualmente una o varias series de datos numéricos. Obviamente, para que el gráfico esté bien estructurado, es lógico entender que los datos que sirven de origen de datos a ese gráfico obviamente deben estar bien, ¿no? El Excel únicamente lo que va a hacer es, en función a los datos que nosotros ingresamos, nos va a mostrar la gráfica.
Si los datos, el origen de datos, de pronto hay alguna inconsistencia, obviamente que en el gráfico también se va a visualizar eso. Bueno, avanzamos, tipos de gráficos para ir recordando los comunes, ¿no? Los que siempre utilizamos. Gráfico de columnas, en primera instancia. Gráfico de barras, ya vamos ahí estableciendo las diferencias, ¿no? Columnas verticales, gráfico de barras lo manejamos de manera horizontal. Un gráfico asimismo muy utilizado, el gráfico circular, a este también lo denominamos como gráfico de pastel, ¿no? Este gráfico tiene la característica entonces de mostrarnos por secciones. Nos dice que lo debemos utilizar cuando debemos trabajar o queremos representar partes de un todo, ¿no? En este caso el todo es el 100%, todo el círculo. Y de ahí, dependiendo de los datos, vamos a ir viendo secciones, vamos a ir viendo partes de ese gráfico. Un gráfico, una variante, llamemos del gráfico circular, el gráfico de anillo. Es una variante, ¿no? Prácticamente es una nueva representación. Tenemos también otros tipos de gráficos comunes, el gráfico de líneas. A través de este tipo de gráfico es muy común representar de pronto una línea de tendencia. Podemos también manejar criterios de rendimiento, ¿no? Visualizando la línea. Es muy importante esos tipos de gráficos. Gráfico de dispersión, gráfico radial, gráfico de áreas. Bueno, dependiendo de lo que queramos mostrar, ¿no? Ahí debemos ir determinando qué tipo de gráfico se va a ir utilizando. Seguimos revisando otros gráficos. Estos gráficos de pronto ya son nuevos, ¿no? Como les mencionaba, estos están en las últimas versiones. Entonces, ahí tengo este gráfico de cascada, este que me muestra secciones de rectángulos, este gráfico de embudo, superficie, ya maneja aquí un criterio 3D. Bueno, vamos a ir viendo ya en la parte práctica algo sobre esto, ¿no? Podemos manejar gráficos, digámoslo así, de manera manual o también podemos trabajar con el asistente de gráficos. En el asistente de gráficos vamos a escoger qué tipo de gráfico, vamos a determinar ahí cuál es el estilo también que podemos irle dando al gráfico. Este sería una ayuda, ¿no? Para poder realizar los gráficos. En las versiones ya últimas se maneja este criterio de gráficos 3D, que lo que nos ayuda en este caso es a, digamos, a mejorar las presentaciones, ¿no? De pronto esto ya en el área un poquito más orientada a la ingeniería, orientada a la parte de las matemáticas, de pronto ahí sí va a ser muy utilizado, llamemos así, para poder ver modelos en 3D, toda esa situación. De pronto acá en lo que hacemos nosotros lo utilizamos más para mejorar la presentación, ¿no? Que también debemos ver por ese lado. Aparte de que el gráfico esté bien hecho, también deberíamos procurar que el gráfico tenga una buena presentación. Bueno. Vamos a revisar también este concepto de mini gráficos. ¿Esto qué es? Nos dice son gráficos muy pequeños que caben dentro de una celda y nos permiten mostrar el comportamiento de los datos a través del tiempo o representar las variaciones que existen en la información. Este viene a ser como una ayuda, ¿no? Entonces, de pronto manejamos este criterio de mini gráficos. Estos van dentro de una celda y nos ayudarían a una visión muy rápida sobre, como nos pone ahí, ¿no? El comportamiento de los datos. Bueno, ya vamos a hacer el ejemplo y de pronto ahí ya vamos a ver que en dónde lo utilizamos. Una vez que hemos hecho también un gráfico, debemos tener claro cuáles son las partes del gráfico para luego también empezar a personalizarlo. Es decir, ya agregar alguna cierta información adicional, ¿no? Todos sabemos entonces las partes principales, la parte del título, los ejes,
A veces es muy importante poner el título de los ejes, el título tanto del eje horizontal como del eje vertical. También es muy importante poner los valores, las etiquetas. Bueno, eso ya vamos a irlo también visualizando cómo podemos manejar la personalización. Aparte, también podemos ir agregando elementos al gráfico, ¿no? Entonces, por decir algo, poner nombre a los ejes, el título del gráfico, las etiquetas de datos. Puedo ir agregando líneas de tendencia, es decir, también agregando ciertos criterios para la presentación del gráfico. Y también debemos tener claro cuáles son los orígenes de datos. Entonces, también debemos saber, como les dije, si de pronto mis datos están mal estructurados, obviamente que el gráfico también va a ser una consecuencia de eso, ¿no? Si los datos están bien hechos, bien estructurados, obviamente el gráfico también debe salirnos bien. Por lo tanto, debemos también saber de dónde cogemos los datos y cómo podemos ir también cambiando, cómo podemos ir actualizando. Listo. Bueno, esto entonces desde el punto de vista conceptual, ¿no? Vamos a ir revisando ahora, ya desde el punto de vista gráfico, desde el punto de vista práctico, todos estos conceptos. Entonces, voy a salir de aquí. Igual cualquier pregunta, cualquier inquietud la van haciendo, ¿no? Me pueden indicar si tienen alguna pregunta, alguna inquietud. Voy a abrir el archivo de Excel. Ya, listo, entonces, estoy en el archivo gráficas, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, ingeniero, sí se ve. Ya, listo. Bueno, vamos a ir en primera instancia recordando, ¿no? Vamos a hacer como un repaso, llamémoslo así, cómo vamos creando los datos básicos. Esto ya todos lo sabemos, todo lo hemos hecho. En este caso, entonces, esta primera parte lo vamos a tomar como un repaso, ¿no? Bueno, vamos a trabajar con los gráficos principales, con los más comunes. Vamos a representar esta tabla que tengo acá. Nos dice un referéndum 2018. Aquí tengo los resultados de esa consulta, de ese referéndum. Y como hemos visto, ¿no? De pronto cuando hay elecciones nos empiezan a mostrar los resultados con gráficos, ¿no? Porque ahí es más fácil entenderlos, a que solo mostrar números. Por lo general se maneja mucho los diagramas de columna, los diagramas de barra, los diagramas circulares. Bueno, vamos entonces a ir recordando, ¿no? Cómo vamos creando esos tipos de gráficos. Voy a seleccionar entonces, en este caso de la tabla, voy a seleccionar categoría y votos, menos los totales, ¿no? Los totales no entrarían, digamos, en el gráfico. Entonces selecciono ese rango de datos y voy a empezar a trabajar con un gráfico de columnas. Todo esto lo manejamos desde la opción insertar y acá en la cinta de opciones tengo gráfico. Bueno, aquí ya de pronto empezamos a ver algunas diferencias, ¿no? Entre las distintas versiones. Bueno, en este caso voy a trabajar con columnas. Voy a ir por la normal. Columnas, en este caso, escojo la primera y simplemente doy un clic y me muestra ya la gráfica, ¿no? Entonces, esto es lo que queremos, visualizar la información que tenemos acá, pero de manera ya más gráfica. Aquí es sumamente importante, ¿no? Porque aquí a través de la visualización, entonces ya me doy cuenta quién tiene más, quién tiene menos, todo eso. Pero de cierta manera también sería importante manejar valores. A partir de aquí, entonces ya podemos empezar a personalizar nuestros gráficos. Es decir, de pronto aumentar algún tipo de información. Podemos ya darle una apariencia, cambiarle de diseño, de estilo más que todo, ¿no?
para poder dar una mejor presentación. Bueno, algo que sí es importante y que siempre recomiendo es que en el gráfico mismo también nos muestre los valores. Entonces, ahí lo que vamos a hacer es a trabajar con los elementos. Doy un clic sobre el más y lo que quiero agregar es, en este caso, etiquetas de datos. ¿Qué es lo que nos hace la etiqueta? Nos muestra los valores, ¿no? En cada uno de los elementos. Entonces, simplemente quiero eso. Ya. Entonces, en este caso, aparte de ver ya la parte visual, también tengo, obviamente, el valor. Entonces, ahí ya sería sumamente ya más explicativo el gráfico. Listo, ¿no? Como les dije, un pequeño recordatorio. Bueno, vamos haciendo otra gráfica. Ahora voy a tomar en cuenta categoría. Voy a tomar en cuenta esta parte categoría y voy a tomar en cuenta esta columna porcentaje. Voy a insertar asimismo un gráfico. En este caso voy a trabajar con un gráfico de barras. Listo, ¿no? El mismo criterio. De acuerdo a lo que habíamos ya mencionado y que debe quedar sumamente claro, ¿no? Columnas se lo maneja de manera vertical, barras se lo maneja de manera horizontal. Listo. Entonces vemos acá asimismo las proporciones. Me hace falta también las etiquetas de datos, ¿no? Entonces voy acá, etiqueta, y ahí ya tengo completa la información. Entonces, ahí tendríamos, es importante también la parte del título del gráfico, ¿no? Si de pronto no asomara el título, aquí lo vamos ya también habilitando, ¿no? Entonces, son importantes esos elementos dentro de un gráfico. De ahí de pronto ya viene la parte un poco más personal, ya se puede dar un estilo distinto, bueno, ya depende de gustos, de todo eso, ¿no? Entonces ya se puede ir manejando criterios en cuanto a estilos, en cuanto a presentación. Ya eso ya depende, como les digo, ya de gustos de cada quien. Bueno, listo, ¿no? Con esta primera parte. Simple un recordatorio de esta parte de este tipo de gráficos. Seguimos avanzando. Vamos ahora a representarlo, esta información que tengo lo vamos a manejar a través de un gráfico circular. Aquí yo tengo una tabla en donde está dividida por trimestres, ¿no? Las exportaciones 2019 y la cantidad, digamos, en términos de dinero. En este caso, como les decía en la teoría, cuando queremos representar partes de un todo, lo ideal sería utilizar un gráfico circular. Podría utilizar otro tipo de gráfico, ¿no? Pero en este caso, cuando quiero ir viendo la proporción, digámoslo así, por cada trimestre, en este caso el todo, el 100% sería el año, ¿no? Y al año lo empezamos a dividir por trimestres y queremos ver cuáles son las proporciones entonces de cada trimestre. Ahí, como les mencionaba, lo ideal sería trabajar con gráfico circular. Y es justamente lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, para el criterio de petróleo, enmarco trimestre, enmarco petróleo. Vamos acá a gráficos y vamos a manejar el común, ¿no? El típico gráfico circular. Entonces vemos que ya está aquí representado. Asimismo, vamos a trabajarle un poquito en el aspecto. Lo ideal igual sería que se muestre los valores, ¿no? Entonces puedo también manejar este criterio de diseño rápido. Entonces aquí ya me va a mostrar también los valores. Tengo algunas otras situaciones. Quiero habilitar el título del gráfico. Entonces tendríamos así este primer gráfico.
Aquí nos damos cuenta entonces cada proporción, cada color representa un trimestre, ¿no? Entonces ahí vamos viendo ya esa proporción. Listo, nada del otro mundo, ¿no? Vamos a ver asimismo el otro criterio relacionado con lo que es banano. Entonces, enmarco trimestres, enmarco ahora esta parte de acá. Y vamos a hacer el gráfico. Voy a utilizar acá, simplemente por ir cambiando, ¿no? Voy a trabajar gráfico circular 3D. Los gráficos que manejan este criterio de 3D, como ya sabemos, lo que nos da es este criterio de profundidad. Obviamente en 3D significa 3 dimensiones, ¿no? Entonces aquí percibimos el gráfico en torno a ancho, alto y profundidad. Esta partecita de aquí, ¿no? Esto es lo que le da, como decir, ese criterio de profundidad del gráfico. A cualquier gráfico 3D. Bueno, entonces tengo aquí representado de la misma manera, puedo poner los valores, podemos manejarlo de la misma manera, ¿no? Entonces, ahí ya empezamos un poquito a darle los criterios de personalización al gráfico. Bueno. Y vamos a utilizar también una variante, como habíamos visto, que era el gráfico de anillo. Entonces vamos también a representar esto a través de un gráfico de anillo. En este caso para el criterio de flores, ¿no? Entonces, flores. Un ratito que si alguien se unió. Bueno, enmarco trimestres y tengo que enmarcar también este criterio de flores, ¿no? Insertamos y ahora vamos a trabajar con este gráfico de anillo. Este criterio de gráfico de anillo, como vemos, es una variante. Se está utilizando bastante en los aspectos de los tableros de control. Es de cierta manera también un poco más llamativo, ¿no? Ya lo hemos de utilizar un poco más adelante también esta parte. Bueno, lo típico, de pronto quiero ver los valores. Y obviamente también el título del gráfico, ¿no? Eso es importante que se visualice el título del gráfico. Bueno, listo. Hemos manejado 3 opciones en cuanto a este criterio de los gráficos circulares, ¿no? Entonces, ya lo importante es saber dónde se debería aplicar. Como nos decía la teoría, cuando queremos representar partes de un todo, ahí lo ideal es de pronto utilizar un gráfico circular. Bueno, me olvidaba. Si queremos utilizar o dónde sería importante gráficos de barras, de columnas, es cuando queremos hacer comparaciones, ¿no? Entonces, como veíamos acá, aquí estoy comparando prácticamente los resultados. Entonces, ahí lo ideal es utilizar este tipo de gráficos. Cuando, por ejemplo, en el ámbito financiero queremos hacer una comparación entre años, de pronto de la rentabilidad de una empresa. Entonces, ahí obviamente se utilizarán gráficos de este tipo. Bueno, listo, así estamos. Avanzamos, ¿no? Ya. Bueno, acá están hechos los gráficos, pero los voy a hacer de pronto. Se me pasó eso. Bueno. Acá nos dice entonces gráfico radial. Ya, este tipo de gráfico, como ya lo veíamos, básicamente nos va a ayudar cuando quiero hacer una comparación entre cada elemento y una comparación global en el mismo gráfico. Aquí lo que me sirve de origen de datos, tengo un listado de estudiantes y tengo la nota del primero y segundo parcial. Entonces, de acuerdo a ese criterio, quiero hacer una comparativa entre las notas de los dos parciales. Quiero hacer una comparativa de manera global
es decir, digamos así, a nivel de curso, pero también quiero ir viendo los resultados individuales, es decir, de cada estudiante. En ese caso sería viable trabajar con este tipo de gráfico. Entonces me voy por acá, insertar. Ya, este tipo de gráfico ya va a ir cambiando de acuerdo a la versión. Ahí de pronto los que no tengan esta versión tienen que irlo ubicando. Ya. Yo lo tengo acá dentro de esta opción. Entonces aquí está radial. Este gráfico sí lo encuentran, ¿no? Sino que tienen que de pronto buscarle, no va a estar en esta misma opción. Bueno, voy a representar las notas del primer parcial. Entonces, simplemente enmarco y vengo acá a la opción radial. La primera opción, ¿no? Bueno, ¿cómo entendemos este gráfico? Este gráfico se maneja a través, como nos damos cuenta, de perímetros. Entonces, aquí está la escala de 0 al 10. El que tiene 10, digamos, está obviamente en el perímetro más externo, ¿no? Entonces, aquí yo puedo irme dando cuenta, mientras más nos acerquemos al centro, significaría que hay una mayor cantidad de notas bajas. Y mientras más nos alejemos del centro, significa que las notas son altas. Entonces, desde ahí yo ya tengo una perspectiva global de todo el curso. Y también tengo una perspectiva particular, ¿no? De cada elemento. Entonces, cada elemento asimismo me va marcando cuál es, en este caso, su nota. Lo mismo voy a hacer para representar el segundo parcial. Entonces, vamos a representar las notas del segundo parcial. Listo, ¿no? Y entonces aquí de pronto ya puedo ir viendo de manera visual el enfoque general de todo el curso y también el enfoque particular, ¿no? De pronto este ejemplo sería bien utilizado aquí. Entonces, podemos ir viendo el enfoque de cada uno y el enfoque global. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta? Bueno. También hay otro tipo de gráfico que lo he puesto aquí. Este es un gráfico de embudo. Ya. Este tipo de gráficos ya es nuevo, ¿no? Esto está en las versiones más recientes. Simplemente, ¿cuál es el criterio de este gráfico? Entonces aquí me dice embudo. Nos visualiza de esta forma. Ya. Básicamente puedo indicar que es también algún tipo de diagrama de barras. Pero aquí vamos viendo cómo se va dando. El que tiene el gráfico, vayan revisando los micrófonos, por favor. Gracias. Bueno, como vemos, ¿no? Entonces, asimismo lo manejamos como un diagrama de barras centrado. Entonces, la nota más alta, en este caso el 10, sería una barra completa. Y la más pequeña, obviamente, la nota más con valor mínimo, se visualizaría así. Ingeniero, dígame. ¿qué Excel es ese, el que usted tiene? Del 365, el Office 365. Es una Deberíamos nosotros descargarnos esto, porque yo tengo el 2016 y me parece que el gráfico no está disponible en mi versión, pues no. ¿Usted tiene el 2016? Ajá, y me sale que este gráfico no está disponible en mi versión de Excel. El de embudo. Ya. Por eso digo, ¿tendríamos que descargarnos o cómo? Sí, me sorprende eso que no, que le aparezca eso. Déjeme ver algo. Ya, rapidito. Busque en la sección datos, revise algo en el menú datos y revise si tiene esta herramienta.
previsión. Sí, sí me sale previsión. ¿Sí tienes herramienta? Ya. La verdad que no sé por qué no le muestro ese gráfico. Y Me al sale final, que ¿qué le sale? si me sale este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar. Ya me dejó con esa duda, voy a averiguar, o sea, ¿desde qué versión? Porque se supone que la del 2016 ya tiene incorporado todo esto. Ya, entonces voy a revisar de pronto, hay que activar algo. Al final le indico algo, que para todos igual, al final hago eso. Ya. Bueno. Listo, entonces, seguimos. Siguiente criterio, mapas. Este es un criterio de pronto que se está empezando a trabajar, ¿no? O sea, se está empezando, de hecho, ya está incorporado en las últimas versiones. Ya. Aquí lo que nos hace el Excel es nos grafica un mapa, ¿no? Y en función a eso, podemos graficar algún parámetro adicional. Entonces yo he hecho este primer ejemplo con los nombres de los 3 países, ¿no? De 3 países de Sudamérica. Y el resultado es este gráfico, en donde me muestra justamente aquí Ecuador, me muestra aquí Brasil, me muestra aquí Argentina. Ya. Vamos a hacer un ejemplo un poco más local, ¿no? Voy a trabajar con ciudades de aquí del país. Ya. Aquí un criterio. De cierta manera, esto se basa en información ingresada a una base de datos, ¿no? Del Excel. Entonces, todas las localidades, todas las ciudades no están en esa base de datos. O hay localidades que tienen el mismo nombre. Por ejemplo, Cuenca, también hay una ciudad que se llama Cuenca en España. Y de hecho, si quiero graficar eso, me va a graficar con la ciudad de España. Entonces, hay que tener cierta precaución todavía en el manejo de este tipo de gráficos. Ya, voy a ponerle, qué sé yo, Loja. Ya. Y pongo valores, ¿no? Bueno, cualquier valor. Vamos, simplemente queremos hacer la gráfica. Ya. En base a esto, en base a estas ciudades, vamos a manejar entonces el criterio del gráfico. Manejamos acá, ¿no? Mapas. Y trabajamos con este mapa coroplético. Como vemos, automáticamente me entiende el Excel, ¿no? Entonces solo me grafica ya el mapa del Ecuador, del país. Y ahí tengo ya en este caso, Quito. Acá tengo Guayaquil. Y por acá debería estar Loja, ¿no? Ya. Entonces, en este caso, esto es lo que nos haría, ¿no? Ya. Se puede hacer muchas cosas interesantes, pero hay que manejar bien los datos. Aquí sí hay que manejar totalmente, hay que trabajar primero en los datos para luego graficarlos. También hemos de hacer algo, pero ya en la parte del tablero de control, y ahí hemos de utilizar mapas 3D, que ahí es más visible, digamos, la utilidad. Bueno, en todo caso, simplemente para ir revisando, ¿no? Podemos representar rápidamente a través de un gráfico, de un mapa, algún criterio. Listo. Bueno, avancemos. ¿Alguna pregunta? No, yo le quería comentar que a mí tampoco me sale el gráfico anterior ni el de... Ni el de ni el del mapas, a mí mapa. tampoco. Ajá. Ya vamos a revisar una cuestión para ver si hay que habilitar. Ya al final les indico. Bueno, avancemos. Siguiente criterio, mini gráficos. Ya. De acuerdo a la teoría, aquí en los mini gráficos son gráficos que van a ir en cada celda y que nos van a ayudar a tener una visión de la serie de los datos. Ya. Entonces, aquí, para este ejemplo, yo tengo un listado de estudiantes con todas sus, llamemos así, sus actividades, ¿no? Ya. Entonces, aquí de pronto lo que quiero mostrar es una línea de rendimiento del estudiante. Quiero saber cómo está su rendimiento a través de una gráfica. Para eso sería lo ideal utilizar una línea, ¿no? Una línea de tendencia. En este caso lo vamos a manejar como rendimiento estudiantil. Bueno, me ubico acá, ¿no?
Voy a trabajar en este caso por filas. Quiero ir de cada estudiante, quiero ir manejando el criterio de su rendimiento. Me ubico acá. Pues vamos igual por la opción insertar. Acá tengo mini gráficos y acá tengo líneas. Entonces doy un clic. Me dice el rango de datos. ¿Cuál es el rango de datos? Todas las actividades, ¿no? Entonces en este caso enmarco todas las actividades, total, segundo, parcial. Solo hasta ahí. Ya. Del estudiante 1. ¿Qué más me dice? Elija la ubicación. Ya estaba marcada, ¿no? Quiero colocarlo en esta celda. Y listo. Aceptamos. Ya. Automáticamente vemos que nos dibujó una línea, ¿no? Es un gráfico sumamente pequeño. Por eso es mini gráfico. Pero a través de este gráfico yo ya tengo una perspectiva del rendimiento. Entonces, empezamos desde, digamos así, bajo, subió, luego otra vez bajó, aquí se mantiene. Y de nuevo también baja. Ya. Esto ya lo puedo repetir para todos los estudiantes y aquí ya tendría una visión, ¿no es cierto? Una visión un poquito gráfica de cuál es el rendimiento de cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí veo que se mantiene constante, ¿no? Y después ya baja. Bueno, entonces ahí hay muchas formas de acuerdo al rendimiento de cada estudiante. Este es un ejemplo, ¿no? Fácilmente se podría también aplicar a criterios de rentabilidad de empresas por meses, qué sé yo, por trimestres, lo que sea. Bueno. Igual se puede trabajar también por columnas, ¿no? Entonces, supongamos ahora quiero ver de manera muy rápida, acá voy a hacer otro mini gráfico en relación al promedio final. Y aquí voy a utilizar columnas. Entonces, ¿cuál es el rango de datos? En este caso, esta columna. Aceptamos. Y ahí tengo, en cambio, como un pequeño, con un gráfico, un mini gráfico, tengo ahí la parte de las columnas, ¿no? Bueno, esto simplemente para ir viendo cómo manejamos esta parte de los mini gráficos. ¿Sí? Listo. Bueno, pasamos a lo siguiente. Aquí lo que básicamente queremos ver es ya aplicación de los gráficos, ¿no? Y donde vamos a aplicar más rápido es en este criterio de ecuaciones. Entonces, lo que queremos hacer aquí es graficar la ecuación. Esto en el criterio matemático, ¿no? Siempre utilizábamos, hacíamos la ecuación, resolvíamos y nos pedían también graficar. Entonces, justamente vamos a hacer eso, ¿no? Vamos a ir graficando diferentes tipos de ecuaciones. Empezamos con la ecuación lineal, que sería la ecuación de primer grado. Entonces, la ecuación es esta. 3x más 4. Para poder graficar, obviamente necesito valores. Necesito armar la tabla de valores, ¿no? Entonces, como hacíamos en el colegio. El valor que le pongo a x y en base a ese valor calculamos y. Si x vale tanto, y ¿cuánto vale? Ya. Vamos a trabajar aquí con una escala desde menos 5, menos 4. Aquí el Excel ya entiende la serie y va creando la serie, ¿no? Eso ya habíamos visto. Bueno, entonces aplicamos este valor. En base al valor de X, ¿cuánto vale Y? Entonces, aquí sería 3 por X más 4. Listo, ¿no? Armamos nuestra tabla. Y ahora sí, en función a esta tabla, graficamos. Ya. Aquí voy a utilizar un gráfico de dispersión. O sea, de hecho, debería trabajarlo con líneas. Pero voy a trabajarlo con dispersión y con esta opción. Dispersión con líneas rectas. Al trabajar con dispersión de líneas rectas, el gráfico en sí me muestra los ejes, ¿no? Me muestra el eje X y el eje Y. Por lo tanto, utilizo este gráfico. Entonces, vemos que nos queda así. Entonces, la gráfica asociada a esta ecuación es esta. Obviamente es una ecuación de primer grado, es lineal.
es una línea. Entonces, tendríamos ahí graficado. Vamos con otro tipo de ecuación. Ahora la ecuación es cuadrática, ¿no? Es una ecuación de segundo grado. Voy a trabajar con esta ecuación, 2x cuadrado más 40x menos 22. Ya. Sabemos que en este tipo de ecuaciones, matemáticamente, la figura, la forma, es una parábola, ¿no? Matemáticamente sabemos eso, que una ecuación de segundo grado representa una parábola. Ya. Vamos a trabajar con nuestra tabla. Aquí hay que poner valores. Voy a trabajar con una escala desde menos 20 hasta 20. Bueno, ya sabemos generar las series. Y asimismo buscamos el valor de X, ¿no? Perdón, el valor de Y. Entonces, en este caso, 2 que multiplica a X al cuadrado, puedo manejarlo de esta manera, ¿no? X por X más 40 que multiplica a X menos 22. Ya estoy representando la ecuación en términos ya del Excel. Esto entonces lo arrastramos. Y con todos estos valores, entonces, ahora sí, vamos a graficar, ¿no? Entonces, enmarco todos mis valores de tabla y procedemos a graficar. Sigo trabajando con dispersión. Como aquí ya sabemos de antemano que es una parábola, obviamente vamos a trabajar con líneas suavizadas. Entonces, dispersión con líneas suavizadas. Vemos que me muestra esta parte de la parábola. ¿Por qué no me muestra completa la parábola? Porque estoy empezando a graficar desde menos 20, ¿no? Entonces, hubiese tenido que darle valores más atrás, ¿no? De menos 20 para que se visualice ya la otra parte de acá de la parábola. Bueno, pero como vemos aquí ya está formada una parte de la parábola en el rango desde menos 20 a 20. Sí, estamos. Otro tipo de ecuación, ahora es una ecuación, en este caso, elevada al cubo, ¿no? Y es igual a x al cubo más 1. Lo mismo. Vamos a manejar números, qué sé yo, en este caso desde menos 5, menos 4. Listo. Y aplicamos el criterio, ¿no? Encuentro el valor de y. Ya, en este caso necesito trabajar, en este caso, x elevado al cubo. Ya, entonces aquí voy a trabajar con el criterio de este operador, ¿no? El operador potencia. Entonces, x elevado al cubo más 1. En base a estos valores, entonces, procedemos a graficar. Aquí no recuerdo bien el nombre de la gráfica, pero asimismo sigue siendo con líneas suavizadas, ¿no? Entonces, aquí las ecuaciones de tercer grado elevadas al cubo se grafican de esta manera. Listo. ¿Qué más tenemos por acá? Ah, ya. Tenemos un sistema de ecuaciones. Ya, ese va a quedar para ustedes, ¿no? Entonces aquí hay que simplemente poner valores para Y1, buscar los valores para Y1, para Y2, y ahí graficamos. Entonces, ahí nos vamos a dar cuenta que tiene que salirnos dos rectas, ¿no? Bueno, ese queda para ustedes. Y finalmente acá tengo un ejemplo asimismo práctico, ¿no? De donde utilizamos gráficas. El famoso punto de equilibrio.
El punto de equilibrio no es más que determinar en dónde se va a cruzar la línea de las ventas con la línea de los costos, ¿no? Donde se cruza significa que ahí no hay ni pérdida ni ganancia, y ese es el famoso punto de equilibrio. Esto nos sirve obviamente para ir determinando cuánto es la producción mínima, a partir de qué empiezo a ganar, todo eso. Bueno, el ejercicio ya está resuelto, ¿no? Al final llegamos a esta tabla. Lo que queremos es visualizar el punto de equilibrio desde en este caso, desde la perspectiva gráfica. No voy a explicar cómo llegamos a esta tabla, cómo calculamos el punto de equilibrio, porque no viene al caso en esta situación. Simplemente queremos ver cómo lo graficamos. Entonces, una vez que ya llegamos a esta tabla, simplemente vamos a graficarla, ¿no? Entonces, enmarco todo. Sigo trabajando dispersión con líneas rectas. Y vemos en este caso, entonces, tengo esta gráfica. Aquí a esta gráfica hay que saberla interpretar, ¿no? Aquí hay que saberla interpretar. Bueno, aquí esto es punto de equilibrio. Ya. La línea azul y la línea roja, la línea azul representa las ventas, la línea roja representa los costos. Según la definición del punto de equilibrio, es en donde se intersectan o donde se chocan las dos líneas. En este caso sería en este punto. Es decir, el punto de equilibrio en término monetario es 60,000 y en términos de unidades es 1,000. Siempre se maneja más en términos de unidades, ¿no? De pronto en este ejercicio nos decía cuántas almohadas se deben producir. Este creo que es el de las almohadas. Déjenme ver. Sí, ya. Entonces, aquí la pregunta es, quiero saber cuántas almohadas hay que producir mínimo para no perder y no ganar. O sea, el punto de equilibrio. En este caso, entonces, en unidades, como vemos, son 1,000. Se deberían producir 1,000 almohadas bajo ese criterio para no perder ni ganar. Es decir, si hago 999 almohadas, ya tendría una pérdida. Y si hago más de 1,000 almohadas, ya tendría ganancia. Esta es la interpretación, ¿no? Nosotros en este caso estamos manejándolo solo desde el punto de vista gráfico, cómo hacemos el gráfico. Bueno, y esta otra línea, la línea verde, nos dice la de las utilidades. Aquí debemos ver dónde corta al eje X. Lo corta aquí, ¿no? En las 1,000 unidades. Entonces, a partir de las 1,000 unidades va a haber ganancia, va a haber utilidad, y con menos de 1,000 unidades, obviamente estaría aquí del lado negativo, es decir, habría pérdida. Es decir, si esta empresa solo tiene capacidad para hacer 900 almohadas, significa que no va a ganar, ¿no? Entonces, por lo tanto, no me metería en ese negocio. Para eso también nos sirve esta parte. Listo. Bueno, aquí lo que queremos es simplemente hacer el gráfico, ¿no? Las interpretaciones ya es para otra situación. Bueno, entonces, como vemos, acá un ejemplo más práctico de la utilización de los gráficos en Excel. Listo, ¿no? Bueno, ya no tenemos nada más. Listo. Eso entonces como un recordatorio y el empleo de algunos gráficos. Antes de salir de aquí, de pronto revisemos algo para ver si es eso lo que no les visualiza los gráficos. Ya. Para los que tengan de pronto ese problema, vamos revisando eso. Nos vamos por la opción archivo. Nos vamos por opciones. Se abre esta ventana. ¿Sí están viendo esta ventana, opciones de Excel? Sí. Ya, perfecto. Bueno, ya. Entonces aquí busco complementos. Y acá busco complementos con.
Elementos con ir. Ya. Aquí revisen qué tienen habilitado y qué no tienen habilitado. De pronto, si no tienen habilitado el Power Map, habiliten. Ese sería el de los mapas. Los otros son para otra cosa. El Power Pivot, el Power View son para otra cosa. Con eso, de pronto, habría que revisar si se habilitan los otros gráficos. Yo sí lo tengo habilitado. Pero Si tiene habilitado. me sale. Porque esta es la opción para habilitar de pronto y que se pueda emplear. Revisen eso con todo. Si no lo tienen habilitado, lo habilitan. Si sigue así sin habilitarse, habría que revisar, habría que consultar de pronto si es cuestión de habilitación o qué versión del 2016 tiene, de pronto, pero no, o sea, desde el 2016 ya se manejaba todo esto. Bueno, ahí ya voy a revisar algo igual. Listo, entonces voy a salir de acá. Bueno, hasta ahí la clase de hoy día. No sé, de pronto alguna pregunta, alguna inquietud. Profesor, y si se quiere trabajar con el Excel que usted tiene, sí, el más avanzado, ¿sí se puede descargar por el internet? ¿O cómo se haría ahí? Sí, o sea, tienen que buscar una dirección en donde de pronto les permita descargarlo libremente. Hay una particularidad y de cierta manera habría que utilizarla. De pronto sí pueden descargar esta versión del Office 365 siempre y cuando se maneje también, cuando les pida ahí de pronto alguna información sobre el correo, tendrían que poner su correo institucional. Entonces, de esa manera ahí les permite, digamos, bajarse sin necesidad, obviamente, de pagar. Recuerden que estos programas, supuestamente, si los descargamos, en algún momento nos piden que paguemos. Ya. Voy a revisar también ese link para de pronto facilitarles. Pero ahí se tiene que hacer el registro con el correo institucional. O sea, tienen que poner su cuenta del correo institucional. Voy a revisar en todo caso el link y ahí ya les pasaría. Creo que en el propio Office que tienen ustedes acceso también hay una opción para descargar una versión de Office. Revisen también esa. Igual también voy a revisar y les comento cualquier cosa, pero igual ustedes también vayan revisando, ¿no? Otras opciones. Pueden descargarse el 2016, el 2019 o esta versión del Office 365, que estas son las últimas versiones. Listo. Juan, no sé de pronto alguna otra inquietud. Bueno, entonces, hasta aquí, ¿no? La clase del día de hoy. Queda planteado ese ejercicio, vayan resolviéndolo. O sea, no queda todavía con asignación, nada de eso. Pero igual, esto lo hemos de incluir ya en la próxima asignación. ¿Sí? Vayan haciéndolo y cualquier cosa el día jueves, ¿no? Ahí me comentan. Eso entonces, si no hay ninguna otra inquietud, alguna otra consulta, entonces quedamos hasta ahí. Nos vemos entonces el día jueves, ¿no? Ahí ya planteamos el de ver todo eso. Bueno, ingeniero, cuídese, gracias. Quedamos hasta ahí. Pasen bien. Nos Gracias, vemos profesor. la próxima clase. Pase bien, ingeniero, gracias.